Ya en unos 4 minutos estaremos comenzando, doctor, nada más para que sigan llenando, siguen entrando gente. Sí, ya que entren después los que quieran, ¿no? Van a seguir agregándose. Bueno, creo que es hora de comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, me gustaría agradecer por su presencia en este evento que fue preparado por mi LPO Assist Miranda Hernández Rico y el director local de proyectos Jefferson Rosario Montero, y además de una servidora, la directora local del Comité Permanente de Salud Pública, Amalia Reyes Castro Hernández. Todo esto en compañía y apoyo del tan apreciado doctor Arturo Gil Gutiérrez Wong, quien se destaca por ser un excelente docente y tener una gran trayectoria, tanto profesional como profesional de la salud y también como docente en nuestra querida Facultad de Medicina. Este evento fue hecho por y para todos ustedes como parte de nuestra campaña que lleva por nombre Sensibilización sobre la sal. Sin más que agregar, les pido de la manera más atenta, por respeto a nuestro ponente y a todos ustedes, mantener sus micrófonos apagados. Y al final de esta conferencia les daremos lo que son 15 minutos para poder hacer preguntas. Cualquier pregunta que tengan será al final de la ponencia, ya sea alzando su mano, nosotros demos su pregunta, o ustedes activan su micrófono en cuanto nosotros les cedamos la palabra. Sin más que agregar, cedo cámara y micrófono al doctor Arturo Gil Gutiérrez Wong. Muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes. Me da mucho gusto verlos y sobre todo ver que las gentes de CEMUV siguen trabajando para la Facultad de Medicina y para que todos los estudiantes puedan tener eventos como este. Me da gusto también saber que le avisaron a mi amigo Emanuel Morales. Él fue el fundador de CEFMUV aquí en la Facultad de Medicina. Me contactó hace como 6 meses, está en Nigeria, está trabajando en el gobierno de Nigeria para algo relacionado con la salud en el trabajo, algo así. No alcancé a entender muy bien lo que él me dijo porque estábamos a destiempo, hay 7 horas de diferencia y creo que me conectó él estaba ya de madrugada y yo estaba aquí de noche. Bueno, con él hicimos la carrera más exitosa de todas, hubo mucha promoción para esa carrera, pero vamos a entrar en el asunto que nos trae aquí. Voy a compartir la pantalla. Agradezco también a todos los demás que están integrantes de mi club de fans y los que están más o menos porque saben que estoy aquí y que están cursando conmigo ahorita ¿Ya se comparte la pantalla? ¿Se está viendo? Ya, doctor, ya aparece. Ya, doctor. Entonces voy a empezar. Es que la tenía abierta aquí. Bueno. Les ha de haber parecido cambiar la imagen con la que abrí. Bueno, hablar de este asunto es un tanto controversial porque en algunos libros mencionan que la sal no tiene mucho que ver con la hipertensión. Sin embargo, cada vez más estudios están tomando en cuenta el consumo de sal como un factor para que se dé la hipertensión arterial. Entonces, me permití hacer una revisión bibliográfica para poder presentarles a ustedes este aspecto de la hipertensión arterial. Y vamos a empezar con esto. Vean cómo ha evolucionado la población en el mundo. Nosotros nos encontramos por acá. ¿Se alcanza a ver mi puntero?
No, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, Sí sí se se ve. ve, Sí, doctor. doctor, se ve. Gracias. En 2019 había 7.710 millones. Ahorita estamos como en 7.900 millones para 2021. Para 2023 eran 8.030 millones de habitantes en el mundo. Esto nos dice la importancia que tiene el que nosotros observemos las causas principales de defunción en el mundo, que son, como ustedes pueden ver aquí, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones de las vías respiratorias inferiores, afecciones neonatales, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, enfermedades diarreicas, diabetes mellitus y nefropatías. Tres de estas tienen mucho que ver con la hipertensión arterial, que son la número 1, la número 2 y la número 10, que están íntimamente relacionadas con la presión arterial alta. Aquí tenemos la última cifra de población que hay registrada. Bueno, la clasificación internacional de enfermedades tiene un apartado para enfermedades cardiovasculares, que es el apartado con las letras MC. 109 es el número de clasificación internacional que estamos siguiendo y que todos los países en el mundo siguen para poder decir el nombre de las enfermedades. La 109 clasifica hipertensión primaria y secundaria a la hipertensión arterial. Y ya vemos aquí que la hipertensión primaria pues tiene diferentes etiologías. Puede ser exclusivamente por efecto cardiovascular, exclusivamente por efecto vascular, por los dos, o por efectos del riñón. Y entonces va a llevar las categorías de 401 a 404 en ese sentido, a la hora que se describe esto. En el mundo hay aproximadamente 1.300 millones de hipertensos. Y es importante ver que dice que 1 de cada 3 adultos tiene hipertensión. Pero que de esos 3 adultos que tienen hipertensión, 1 de cada 3 de ellos no sabe que la tiene. Y todavía adelante dice que 1 de cada 3 adultos no puede, a pesar del tratamiento que le den, mantenerse así 140 a 90. Guiados por esto, la Organización Mundial de la Salud se decidió por hacer una serie de medidas preventivas para controlar y tratar de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Y entre estas indicaciones dijeron que la dieta saludable con bajo consumo de sal y grasas saturadas. Esto implica todo lo que hemos estado observando a lo largo de estos últimos 10 años, de que los alimentos procesados tienen mucha sal, etc. Que el peso corporal sea saludable, que el perfil lipídico sea adecuado. Claro, todos están íntimamente relacionados, porque si alguien come mucho, su perfil lipídico no puede ser adecuado. Y su presión arterial tampoco va a ser adecuada. Cuando vamos a México encontramos que 18, que es el último dato que podemos registrar y tomar en cuenta, que tienen más hipertensión las mujeres que los hombres. Y eso ha cambiado la transición epidemiológica en este sentido. Antes tenían más hipertensión los hombres, pero cada vez más las mujeres tienen más obesidad y tienen más hipertensión por ese motivo. Vamos a ponernos en claro con la clasificación de hipertensión arterial más reconocida. Regularmente manejamos la de la American Heart Association o de los cardiólogos de Estados Unidos, pero ahora se reunieron todos y hicieron la Sociedad Internacional de Hipertensión Global y se pusieron de acuerdo y adoptaron lo que todos debemos saber para poder decidir cuándo una persona es hipertensa o no. Y tenemos las categorías. Presión arterial normal es sistólica menor de 130 y diastólica menor de 185. La normal alta es 130 a 139 y o 85-89 de diastólica. Y empezamos con hipertensión cuando hay de 140 en adelante, hasta 159 es grado 1.
en la sistólica, 90 de diastólica y hasta 99 de máximo para llegar al grado 1. Para el grado 2 sería 160 de sistólica y de diastólica 100. Sin embargo, hay pacientes que llegan a los hospitales y a los servicios de urgencia con cifras mayores de las de grado 2. A esto lo podemos catalogar como pacientes que se encuentran en crisis hipertensiva. Y dentro de estos tenemos dos categorías, la emergencia y la urgencia hipertensiva. Vamos a continuar con la siguiente. Bueno, vamos a abordar ya la fisiopatología de la hipertensión arterial. Hice este mapa porque como están muy familiarizados con el uso de mapas conceptuales, me permití poner este mapa. Entonces, podemos partir que la hipertensión arterial, una de las causas que estamos teniendo ahorita con mayor frecuencia es por la obesidad. La obesidad condiciona dislipidemia, porque se toman muchas grasas saturadas con los alimentos y porque se encuentran en exceso y que no se pueden metabolizar rápidamente. Esto va a condicionar resistencia a la insulina, porque cuando hay grasas saturadas libres, ácidos grasos libres, los receptores de insulina se desensibilizan y entonces se genera resistencia a la insulina. Y por vía simpática esto va a desencadenar hipertensión arterial. Por otro lado, la dislipidemia va a generar aterosclerosis. Y la aterosclerosis, al reducir el calibre de los vasos y ponerlos poco elásticos, también va a producir hipertensión arterial. La obesidad, por otro mecanismo, va a producir diabetes mellitus tipo 2, y esto genera por el daño microvascular que se genera cuando se producen compuestos de glicación avanzada por la vía del poliol. Entonces vamos a tener aterosclerosis en las arteriolas de la microcirculación e hipertensión arterial. El sistema renina-angiotensina se puede activar por muchas formas. Se puede activar por el consumo excesivo de sal, se puede activar por factores simpáticos que le estimulan y van a producir hipertensión arterial en un ciclo que vamos a analizar en el siguiente mapa que vamos a poner. El tabaquismo produce efectos simpáticos y parasimpáticos, pero los efectos simpáticos iniciales son muy potentes y el fumador, al aspirar el cigarrillo, va a tener una crisis hipertensiva que se va a mantener mientras esté aspirando el tabaco. Una vez que termina el cigarrillo, va a pasar a la parte parasimpática. Y esta manera de que le suba la presión con cada cigarrillo va a hacer que el cizallamiento que se produce en el sistema arterial de circulación va a generar las moléculas de adhesión que van a hacer que los lípidos se peguen, que atraviesen el endotelio y formen las placas de ateroma. Entonces sería otra forma más de aterosclerosis acelerada del tabaquismo que nos daría hipertensión arterial. Y tenemos el consumo de sal, que es el objetivo de esta plática. Y no podemos dejar atrás el consumo de alcohol. El consumo de alcohol se puede tipificar como la persona que no es alcohólica pero consume alcohol diariamente. Se puede decir que tiene un consumo alto si toma más de 2 cervezas en un día, más de 1,5 copas de vino de mesa al día o más de 2 copas de destilado al día. Me refiero a una semana de lunes a viernes, porque todas las asociaciones internacionales mencionan que 200 gramos de alcohol a la semana es el tope para que no se puedan dar más alteraciones. Entonces, el consumo moderado de alcohol es saludable para la presión arterial, pero cuando supera los 200 gramos a la semana es cuando empieza a generarse la hipertensión arterial. Y de este lado tenemos las complicaciones. Estas las vimos, estas 2 primeras enfermedades son las que vimos en las causas mundiales de mortalidad. La enfermedad isquémica del corazón se genera porque la hipertensión arterial, ya lo mencioné hace un rato, al aumentar el cizallamiento, las fuerzas de cizallamiento en las arterias, el roce, en el endotelio se generan todas las sustancias que van a hacer que los lípidos atraviesen el endotelio y formen las capas de ateroma, y por eso la hipertensión arterial por ese camino nos lleva
a la enfermedad isquémica. Además, en un momento dado, la hipertensión arterial puede desencadenar los eventos agudos de enfermedad isquémica porque pueden incrementar el trabajo del corazón para bombear con más presión y eso puede generar las crisis agudas de enfermedad isquémica. Por eso es que las personas llegan a los hospitales con enfermedad isquémica diciendo que hicieron un esfuerzo, que se asustaron o que tuvieron una descarga de adrenalina y eso les hizo que llegaran con enfermedad. Y la enfermedad cerebrovascular es muy similar. Las características de la circulación del miocardio, o sea, de las arterias coronarias, son muy similares a las arterias que forman el polígono de Willis y las arterias que aportan sangre a él. Y entonces hay placas de ateroma igual que se forman en el corazón, por el mismo mecanismo también en el cerebro se van a formar esas placas de ateroma y van a dar la enfermedad cerebrovascular. Ante una crisis hipertensiva, se puede, iba a decir pelar, pero lo correcto es decir que el endotelio se desprende y entonces ahí se pegan las plaquetas y forman un coágulo que va a producir un infarto en el cerebro, en las arterias cerebrales o en el corazón. Ese es el mecanismo por el cual se van a producir las trombosis. A lo largo de la hipertensión arterial, cuando es sostenida, cuando la gente no se da cuenta, no es diagnosticada y que pasan mucho tiempo para ser diagnosticado, pueden llegar a tener insuficiencia cardíaca. Y con esto también llevar a otras patologías. La hipertensión arterial también produce nefropatía por nefroesclerosis. La presión que está sostenida haciendo que choquen la sangre con mucha fuerza en el endotelio del capilar glomerular genera en él nefropatía por glomeruloesclerosis. Y la retinopatía, que es un daño terriblemente grave por la discapacidad que generan las personas que no pueden ver bien. Entonces, tenemos los factores fisiopatológicos que generan hipertensión y la hipertensión se va a convertir también en un factor fisiopatológico para las otras complicaciones que tenemos aquí a la derecha. El estudio del consumo de sal y la hipertensión lo abordaron casi todas las guías y es en lo que voy a sustentar esta plática. El consenso es que la mayor parte de los que comen mucha sal tienen una ingesta diaria de 10 gramos de sal. La Organización Mundial de la Salud quiere que se reduzca a 5 gramos por día. Considerando que cada 10 gramos de sal suponen 4 de sodio, porque nosotros lo que medimos en la sangre es el sodio, no medimos la sal. Pero sí podemos hacer las equivalencias. Entonces, si 10 gramos de sal suponen 4 gramos de sodio, 5 gramos serían 2. Entonces, la propuesta es que la ingesta sea de 2.3 gramos por día, porque esto se asocia a una disminución de 3.82 milímetros de mercurio en la presión arterial. Fíjense, solo por reducir la sal, vamos a reducir 3.82 milímetros de mercurio. Claro está, los que reducen más la ingesta de sal, pues van a tener un descenso mayor. Y para esto vamos a hacer una revisión de unos metaanálisis, pero antes pasamos a la fisiopatología de la hipertensión arterial por el consumo de sal. Tenemos que si el consumo de sal se eleva, lo van a percibir los osmoreceptores que van a activar el sistema renina-angiotensina, produciendo renina e hipertensión arterial por esa vía. Los osmoreceptores del cerebro y los que se encuentran en otros lugares de nuestro cuerpo, como es la mácula densa, como es el bulbo raquídeo, etcétera, van a hacer que se produzca menos hormona antidiurética. Y entonces va a aumentar el líquido extracelular. Esto va a aumentar el volumen sanguíneo y va a generar hipertensión arterial por aumento en el gasto cardíaco. Bueno, el volumen sanguíneo aumentado en el retorno venoso cuando llega a las aurículas, las empuja fuerte y hace que dejen de secretar el péptido natriurético auricular. Como este no se secreta, es otro factor para que se acumule el agua en el líquido extracelular y nuevamente vamos a tener otra vía para la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial por sí sola va, al llegar la sangre con mayor presión a los vasoreceptores, los va a estirar. De principio van a tener una respuesta para intentar disminuir la presión arterial, pero si esta presión se mantiene elevada, los receptores se van a adaptar y van a dejar de mandar señales de alarma
a los centros de regulación y va a haber una disregulación autonómica de la presión arterial. Y eso va a generar que la presión arterial vaya aumentando. Por eso se le ha llamado el asesino silencioso, porque la persona no se da cuenta. Le sube la presión y sus vasoreceptores se adaptan, su cerebro se adapta, su riñón, todo su cuerpo se adapta a una presión alta y no tiene manifestaciones clínicas. Y su presión va a ir subiendo así poco a poquito hasta que en un momento dado va a llegar en una crisis hipertensiva que va a hacer que le identifiquen la hipertensión. Bueno, por otro lado, la hipertensión arterial va a generar diuresis por presión y el trabajo excesivo de las nefronas va a dar nefroesclerosis y una reducción en la formación de orina y entonces va a aumentar también el líquido extracelular. Por sí sola la nefroesclerosis produce hipertensión arterial porque condiciona la producción de renina cuando no llega a la sangre, cuando el filtrado glomerular se ve alterado y el líquido que percibe la mácula densa está muy diluido. Bueno, entonces esta es la fisiopatología. El consumo de sal nos va a dar hipertensión arterial. Va a dar una serie de cambios en todo el organismo que nos permiten percatarnos de que va a haber daño en muchos órganos blancos. Bueno, ahora vamos a ver en qué está sustentada toda la literatura mundial que las guías están leyendo para que se el consumo de sal. Esta es una publicación de Cochrane Library. Dice efectos de una dieta baja en sodio contra una dieta alta en sodio sobre la renina, aldosterona, catecolaminas y colesterol. Y aquí tenemos el resultado del metaanálisis. Es un metaanálisis, son muchísimos artículos los que están. Pueden consultarlo con ese nombre, pueden consultarlo ahí ustedes y tenerlo a la mano. Todos reducen la cantidad de renina y si reduce la renina va a bajar la presión. La aldosterona que retiene agua, si se disminuye, también va a bajar la presión. La noradrenalina y la adrenalina sabemos que sube la presión y si reducen sus concentraciones séricas, entonces vamos a tener una disminución de la presión arterial. Entonces, tenemos el primer punto para apoyar que la reducción del consumo de sal va a mejorar las cifras de presión arterial para reducirlas. Pero fueron más allá, lo vieron en hombres blancos de qué tamaño era la reducción de la cantidad de sal que tomaban. En los que eran normotensos, vean, aquí están, tuvieron una leve disminución de la presión arterial por disminuir el consumo de sal. Ese es el asunto por el cual el libro de fisiología dice que en algunos libros pues, dice que no podría, pero ellos midieron a sujetos saludables, no midieron a sujetos enfermos. En cambio, en este metaanálisis tomaron a los hipertensos y los vieron. Y miren, aquí tenemos la cifra. En la sistólica hubo 5.51 milímetros de mercurio menos de presión arterial en los hipertensos. En la diastólica, 2.88 milímetros de mercurio de reducción cuando tienen dietas bajas en sal comparados con los que tienen dietas altas. Bien, vamos con los negros, es decir, los afroamericanos, con todas sus variantes, y tenemos lo mismo. En los que son de presión normal, fíjense bien, en ellos sí hay, porque en el libro, aún en los libros de fisiología, de fisiopatología, dice que la raza negra tiene más probabilidades de tener sensibilidad a la sal e hipertensión por eso. Por esto es que, miren, aún en los normotensos tuvieron menos 4.02 milímetros de mercurio de presión sistólica y menos 2 en la diastólica, pero en los hipertensos, vean, menos 6.64 en la sistólica y menos 2.91 solo por el hecho de tomar una dieta baja en sal. En los asiáticos, mi grupo, donde estoy yo, ¿no? También en ellos, fíjense, el descenso en los normotensos fue leve. 0.72, 1.63 en la diastólica. Pero en los hipertensos sí fue un descenso muy importante. Fíjense, tenemos el problema en Asia, el problema se encuentra en la salsa de soya. La gente puede decir, yo no le pongo sal a la comida, pero si le ponen salsa de soya, esa contiene muchísima sal.
Por eso, inclusive algunas de las guías mencionan a la salsa de soya como una de las causas que dan la hipertensión y que dejar de usarla debería ser beneficioso para la presión. Por eso es que, vean, es el grupo que tuvo una mayor reducción en la presión sistólica con el bajo consumo de sal, y en la diastólica se mantuvo más o menos igual. Ahora vamos a ver en otro artículo, igual de la misma Cochrane Library, dice, el efecto a largo plazo de una modesta reducción de sal. Y entonces vemos que cuando se reduce poco, es verdad que no hay muchos cambios, pero vean, los cambios en las hormonas sí se dan, disminuye la noradrenalina, la adrenalina y la aldosterona. Claro que en menor proporción que cuando vimos cuando era una dieta bastante restrictiva de la sal. Y los cambios en los lípidos, vean, disminuyen, también van a disminuir en una proporción muy pequeña, pero sí se va a ver reducidos. Esto es cuando es una pequeña reducción en la sal a largo plazo. Bueno, cuando vamos a ver lo que nos dice la Sociedad Internacional de la Hipertensión Global y sus guías de práctica clínica, casi todas las guías tienen estos 3 metaanálisis que les puse ahí y otros muchos más, pero esos son los principales en las cuales sustentan todas las recomendaciones y todas las observaciones que hacen acerca de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Entonces, dice, el estilo de vida saludable puede prevenir o retardar el inicio de la hipertensión arterial y puede reducir el riesgo cardiovascular. Menciona que hay una fuerte evidencia entre el alto consumo de sal y el incremento de la presión arterial. Acabamos de revisar, ¿no? Consumos moderados no tienen mucho incremento, pero el consumo elevado de sal sí tiene una repercusión muy importante en la presión arterial. Y recomienda reducir la sal agregada al preparar alimentos y en la mesa. A mí me gustó esta observación de esta guía porque nos dice, mantengan su ingesta de sal en 1500, como vamos a ver más adelante, en 1500 miligramos por día. Porque la gente no se va a poner a pesar una báscula a estarse determinando los 1500 miligramos de sal. Pero si es correcto que le digan, al preparar alimentos, disminúyale, póngale la mitad de la sal que le ponía habitualmente. Quite el salero de la mesa. Vieron que hay una iniciativa en el Distrito Federal de que quitaron los saleros de la mesa y que se está extendiendo a todas las legislaciones de los estados. Bueno, es una recomendación de las guías de la Organización Mundial de la Salud y de esta sociedad internacional. Y evitar o limitar el consumo de alimentos salados, como son todas las frituras que tienen sal, esas que tienen chilito, también tienen mucho sodio. Los alimentos procesados, los quesos, elegir los que tengan menos sal. Entonces, quitar todo eso va a ser beneficioso para el consumo, para disminuir el consumo de sal y para que la presión arterial se mantenga más o menos dentro de los límites normales. En la guía española, que ellos también adoptaron a la guía europea, por eso dice ESC, que es la española, y la otra que es la europea. Ellos también dicen, hay evidencia de la relación causal entre la ingesta de sodio y la presión arterial. Y se ha demostrado que el consumo excesivo de sodio, más de 5 gramos al día, aquí habla de sodio, no de sal, como una cucharadita de sal, se asocia con un aumento de la prevalencia de hipertensión arterial. De ahí vino la recomendación que vimos hace rato de que la OMS quiere que sea de menos de 5 gramos. Una reducción de más o menos 1.75 gramos al día, que equivale a 4.4 gramos de sal. Primero se refiere al sodio y luego a la sal. Se asocia con una reducción de la presión arterial sistólica y diastólica de 4.2 a 2 milímetros mercurio la diastólica, 4.2 en la sistólica, 2.1 en la diastólica, con un efecto más pronunciado cuando las personas son hipertensas. En los normotensos, son las cifras que mencioné antes, en las hipertensas es de menos 5.4 en la sistólica y menos 2.8 en la diastólica. Cuando vamos a ver
a la Asociación Americana de Cardiólogos y la Asociación del Corazón de Estados Unidos unieron sus guías y dijeron la restricción de ingesta de sodio a menos de 1550 miligramos por día, o cuando menos una reducción absoluta de 1000 miligramos por día. Aquí puede prestarse a confusión, por eso. Primero dice, reducirla a menos de 1550, y el segundo dice que cuando menos reducirla en 1000 miligramos. Eso va a ser beneficioso. Pero ellos también tomaron como cardiólogos muy en cuenta el potasio. Y encontraron que en los hipertensos se encuentra en muchas ocasiones disminuidas las concentraciones de potasio y sugirieron incrementar el aumento del potasio en la dieta mediante alimentos que la contengan. Todos sabemos que, por ejemplo, los plátanos tienen mucho potasio, los frijoles, el jugo de naranja, etcétera. Nada más tendríamos que consultar una guía de concentración de potasio de alimentos para seleccionar los que nos conviene tomar para que tengamos un incremento saludable en la dieta. No tomar potasio, no habla de tomar potasio extra. Entonces, menciona también que la pérdida de peso va a ser muy beneficiosa, pero sobre todo si hay sobrepeso o obesidad. Eso va a reducir la presión arterial. Hace rato vimos que lo reducía más o menos en 3 milímetros de mercurio la reducción del peso. Y que tengan actividad física que sea moderada. Menciona que la actividad aeróbica, que sería caminar vigorosamente, correr despacio, jogging muy despacio, hacer los ejercicios como los de Zumba y todos los que se parecen a eso, debe ser entre 90 y 150 minutos a la semana. Pero hay gente que no le gusta hacer eso, prefiere hacer gimnasio, mover las pesas y hacer aparatos, y entonces para ellos recomiendan 3 sesiones por semana de cuando menos 40 minutos al día. Y con eso van a tener una actividad física que les va a reducir la presión arterial. La ingesta moderada de alcohol, ya hace rato mencioné en qué condiciones debe ser. Y usar el plato del buen comer, dicen ellos, el 50%, pero hablando de todo lo que se come en un día, ¿no? Vamos a poner un platote para todo el día. Dice 50% de frutas y vegetales, eligiendo los vegetales que tienen menos carga de carbohidratos, ¿no? Quitar los almidones, la papa, el camote, la yuca, etc. Y 25% de carbohidratos y 25% de proteínas. Así lo estabilizan, porque en general casi todos los nutriólogos dicen el plato del buen comer, una proporción por tercios, dicen tercio de carbohidratos, tercio de proteínas, tercio de grasa, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, entre las carnes y las proteínas van incluidas las grasas. A eso se refiere con el plato del buen comer en las guías de la American Society. Y por último, a instancias de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud elaboró una iniciativa que se llama SHAKE. Es una guía técnica para reducir el consumo de sal. Es lo que le pidieron a los gobernantes de los países que su Secretaría de Salud adoptara para que pudiera reducirse la presión arterial vigilando el consumo de sal. Las iniciales están ahí: Surveillance, Harness, Adapted, Careness y Education. Vigilancia del consumo de sal es el primer punto. ¿A qué se refiere esta vigilancia del consumo de sal? Se refiere a que estén supervisando periódicamente de qué manera se está usando la sal en los restaurantes, es decir, en los lugares donde el público tiene acceso. Hacer encuestas también a las familias de qué tanta sal están comiendo. Y luego dice, se vigila a los lugares públicos, se hace el reporte, se les hacen recomendaciones. Luego, promover la reformulación de alimentos y comidas para que contengan menos sal. Ya todos ven que cada vez más aparecen en todo nuestro medio alimentos bajos en sal, bajos en sodio. Yo compro
salsa de soya baja en sodio. Entonces, promover la reformulación de los alimentos, ya vieron que ahora le pusieron los octágonos esos a todo lo que tiene mucha sal, a todo lo que se vende para comer, en donde dice alto en sal, porque nosotros no tenemos a veces la disposición o la inclinación para estar leyendo la formulación, ver cuánta sal tiene. Como eso viene en letra muy chiquitita, casi nadie lee eso, por eso ahora le pusieron los octagonotes. Establecer normas eficaces y exactas para el etiquetado y la promoción, ahí es donde entran esto de los octágonos. Y que sí traigan, si no trae los octágonos, traiga la concentración de sal que tiene el alimento dentro de la formulación de su composición. Educar y comunicar para que la población entienda que es importante consumir menos sal. Y eso sí, lo tenemos nosotros en nuestro país. Ven que hay la promoción, que el seguro dice coma menos sal, que el ISSSTE, que la Secretaría de Salubridad coma sal. Y también lograr entornos que favorezcan una alimentación saludable. Es decir, que la gente tenga acceso a las frutas y a las verduras. Que la gente no tenga mucho acceso a las cosas que tienen muchos carbohidratos, que tienen mucha sal, que tienen muchas grasas saturadas, y de tal manera que estas recomendaciones les puedan servir a las grandes compañías, por ejemplo. No sé si ustedes han observado que ya, por ejemplo, las hamburgueserías ya ofrecen ensaladas, que no lo ofrecían antes. Ya ofrecen hamburguesas que no sean exclusivamente de carne, ofrecen de pollo, de pescado, inclusive vegetarianas. Entonces, es importante que esta guía técnica que puso Sheikh para disminuir el consumo de sal y con esto disminuir la morbilidad por hipertensión arterial que lleva a mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y esperan que en los próximos 10 años se logren evaluar los resultados ya en la siguiente censo de salud de cada país o en lo que hace la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces en conclusión tenemos que el consumo de sodio va a incrementar la presión arterial por mecanismos fisiopatológicos que revisamos hace un momento. Que consumir más de 5 gramos es tremendamente malo para la presión arterial y que simplemente con disminuir la sal podemos disminuir la presión arterial, pero si además la acompañamos, como dice la guía europea, la guía española, la guía de los Estados Unidos y nuestras guías que también lo traen, que acompañar la reducción de sal, el ejercicio y una dieta saludable en el sentido ya no solo de la sal, sino de las grasas saturadas y los carbohidratos en general, puede hacer que las personas tengan menos enfermedad cardiovascular y entre ellas la hipertensión arterial. Paso a esta diapositiva. La quise encontrar con letreros en español y no la encontré, pero esta me gusta más por la silueta. Es la forma en que se debe de tomar la presión arterial para que nosotros tengamos resultados adecuados. Dice, debe tener respaldo de asiento. La altura del asiento debe estar de tal manera que los pies queden planos en el piso, que no esté de puntillas empujándose hacia arriba las piernas, porque eso le genera un esfuerzo y modifica la presión arterial. Por eso la posición es muy importante. Que el manguito es el que debe estar a la altura del corazón y el aparato también que se encuentre también a la altura más o menos del centro del corazón. Que el brazo esté en reposo, que no esté al aire, debe estar sobre una mesa para que la persona no haga esfuerzo. Que no hable durante la medición porque eso eleva la presión arterial. Que el aparato esté validado. Hay una norma oficial que tiene la Organización Mundial de la Salud. Pueden entrar ustedes en la página y ahí dice qué aparatos están validados. Además, en el instructivo de funcionamiento del aparato, ahí dice si está validado o no. El lugar donde le toman la presión debe estar tranquilo, a una temperatura confortable. No se debe fumar,
ni tomar café, ni hacer ejercicio en los 30 minutos previos al registro de la presión arterial. También deben tener la vejiga urinaria vacía, porque es una causa de hipertensión el tener reteniendo la orina. A veces los pacientes que están en las salas de medicina familiar tienen 1 o 2 horas esperando para pasar a consulta, y cuando les toca pasar a consulta no han podido ir al baño y pueden tener la vejiga llena. Entonces, por eso habla de que hay que tomar en cuenta eso para registrar. Además, debe haber reposado de 3 a 5 minutos. Yo sugiero 15 minutos, ¿no? Luego suben las escaleras para llegar al área de consultorios o llegan casi corriendo porque apenas llegan a tiempo para su consulta, y hay que ponerlos en reposo, cuando menos 15 minutos. Tomar 3 medidas con 1 minuto de intervalo. Tomar una sola vez no es válido, no nos va a dar una lectura confiable. Y hacer un promedio de las últimas 2 medidas. Y eso nos va a dar la cifra de presión arterial que vamos a registrar. Entonces, los aparatos estos de electrónicos ya vienen puestos de manera tal que se inflan estándarmente en un 75 a 100% de la presión, de la última presión. Pero si ustedes le tomaron presión a un hipertenso antes de la siguiente persona, entonces sí hay que reiniciar el aparato, porque si no le va a inflar el manguito a la presión alta que tenía la última persona que se la tomaron. Por eso entonces hay que tener mucho cuidado con estos aparatos de ver qué presión tiene registrada en el último momento y reiniciarlo para que pueda ver, leer la presión arterial de manera correcta. Entonces, si nosotros tomamos la presión arterial correcta, todo va a salir bien. Hay un factor que mencionan todas las guías que acabamos de revisar. Dice, el síndrome de la bata blanca, hipertensión de la bata blanca. Es un hecho que eso va a dar lecturas anormales, pero dice que los hipertensos pueden tener cifras mucho más altas todavía de las que están manejando cuando no ven la bata blanca y al médico. Y por eso es muy importante que se tome el aspecto de dónde vamos a tomar la presión arterial. ¿La vamos a tomar en el consultorio? ¿La vamos a tomar en la vamos a tomar en urgencias? Y entonces tenemos que tomar en cuenta muchos factores. Por esto es que es más importante en las personas el registro de 3 tomas de la presión arterial, sobre todo para evitar esta hiperreactividad que da el síndrome de la bata blanca. Es muy importante revisar eso. Bueno, con esto concluyo esta plática. Vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. Me voy a mantener así para ponerles las diapos en la cual quieran ustedes hacer su pregunta y respondérselas. Bueno, como ya, yo quiero por favor que esta presentación se la compartan a todos los participantes de alguna manera. No tengo inconveniente en que la tengan. Y voy a dejar de compartir la pantalla. En el entendido de que si tienen esta presentación, pues la van a usar bien. Ok, doctor. Ajá. Primera pregunta. ¿Cómo regreso? ¿Hay algún beneficio real en los pacientes con hipertensión si intercambian la sal refinada que solemos consumir con otras como la sal rosada, la sal de grano y la sal de mar? Si lo hay, ¿en qué se fundamenta este beneficio? Sí, es una tendencia culinaria estar usando la sal del Himalaya, ¿no? Sal rosada del Himalaya. Y hay otras sales en granos. Las sales en granos, el contenido de sal es equivalente, ¿no? Porque las moléculas de sodio son iguales. Pero el problema es que las sales especiales, esas, la del Himalaya, la sal de grano, no tiene yodo. Ese es el único inconveniente. En cuanto a los efectos que puede producir su consumo de sal, es lo mismo que consuma sal del Himalaya a que consuma sal refinada o sal de grano. Ok,
bueno, ahora le cedo el micrófono a Héctor Ordaz, que tiene una pregunta. Hola, doctor, buenas tardes. Primero que nada, felicitarlo por su excelente ponencia. Y mi duda es con respecto a la hipernatremia. En promedio, ¿cuántos microequivalentes son los que se deben de ajustar por día? Bueno, nosotros sabemos que la concentración de sodio es de 135, 140, es la concentración de sal en la sangre, ¿no? De sodio, en el líquido extracelular. Las variaciones que se van a dar por el consumo de sal van a depender de cuánta sal coma. No podemos tener una medida exacta de una persona a otra. Hay quien come, dice, yo como sal moderadamente, y no es verdad, porque come muchos embutidos, come otras cosas. Entonces todo depende del consumo de sal de las personas. No podemos tener una medida exacta de la variación de cuánto tiene el que come 5 gramos o el que tiene 10 gramos. No encontré ese dato en la literatura. ¿Alguna otra pregunta? Lobos, ¿están ahí? Diana Álvarez, ¿tiene una pregunta? ¿Sí? Hola doctor, felicidades, me gustó mucho su ponencia y bueno, mi pregunta es que si eliminar por completo la sal de mesa, por ejemplo, para condimentar los alimentos, eliminarla completamente de la dieta puede llevar a una hiponatremia o no sucede nada porque pues también algunos otros alimentos aportan sodio. Claro, ya te contestaste sola. Todos los alimentos, todos los vegetales tienen sodio, ¿no? Todas las células tienen sodio. Así que los vegetales tienen una mayor concentración porque tienen mucho más líquido extracelular cuando los comemos. Y eso es lo que nos va a dar un aporte de sodio. Sí podríamos prescindir del sodio antes. Estuve revisando un artículo que mencionaba desde la antigüedad, desde la prehistoria, que no había la sal, no se comía la sal. Y vivían bien. Solamente tomaban los alimentos de las fuentes naturales. La sal se empezó a utilizar cuando apareció la agricultura y los pueblos se hicieron sedentarios. Fue cuando empezaron a encontrar los yacimientos de sal, cuando empezaron a cocinar y a ponerle la sal a los alimentos. Así que, Yanya, sí podemos quitar la sal de la mesa. Claro, los alimentos no saben igual. Hay personas que tienen insuficiencia renal crónica que les quitan la sal casi absolutamente. Y eso es lo que les hace sufrir más de la comida. No tenemos que ser tan drásticos de quitar la sal de los alimentos porque entonces no se sigue la dieta. La gente abandona rápidamente eso y empieza a comer sal indiscriminadamente. Por eso es que es mejor ir haciendo gradualmente la reducción de la sal en la dieta. Gracias. Ok, bueno, ahora le cedo el micrófono a Manuel Rivera, que tiene una duda. Bueno, gracias. También como mis compañeros, lo felicito, doctor, porque la verdad fue una ponencia bastante interesante. Y mi duda es, en base a los receptores, y los receptores, pues, como ya sabemos, estos tienden a, pues, por así decirlo, a, se me fue la palabra. Adaptarse. Adaptarse, exacto. Tienen que adaptarse a la sal y volver a tener una presión un poco más baja, secundarios, o sea, en el sistema, como no se sienten diferentes o... Entiendo tu pregunta. Tú piensas, si le quitamos la sal le va a bajar mucho la presión y es probable que se sienta mal, ¿no? O que tenga hipotensión ortostática, por ejemplo. Por eso la recomendación es ir disminuyendo la sal poco a poco. Y así la presión arterial va a ir disminuyendo. Bueno, por sí sola la sal no va a reducir la presión arterial
en una forma tan drástica. Ya vimos que lo más que va a reducir son 5 milímetros de mercurio, 7 en los asiáticos, ¿no? En la sistólica. La reducción severa sería quitar la sal y además darle un fármaco tremendamente potente. En ese momento sí podría ponerse mal la persona, pero solamente por disminuir el consumo de sal no le va a pasar nada. Gracias, doctor. Ok, ahora le cedemos el micrófono a Ronaldo Arat. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Un gusto saludarlo, compañeros. Igual, buena tarde. Felicitarlo por esta excelente ponencia. Y bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, ya se la había preguntado, pero no me había quedado claro. Yo había leído en el libro de Tratado de Valgrand de cardiología de que ciertos alimentos con potasio reducen la presión arterial. Y usted daba unos datos con respecto al plato del buen comer, ¿no? 50% frutas y vegetales, 25 carbohidratos, 25 proteínas. Supongo que en el 50% de frutas y vegetales también van incluidos los tubérculos también, porque había leído de que los tubérculos como el camote, la papa, aportan como el 400 miligramos de potasio, creo que es lo que recuerdo. Entonces, ¿es cierto que los alimentos altos en potasio bajan la presión arterial? Sí, inclusive eso lo mencionó la guía europea. La guía europea fueron los que tomaron más en cuenta, y la americana, y la Asociación Americana de Cardiólogos y la American Heart Association, ellos son los que recomiendan el potasio. Son más los cardiólogos los que recomiendan la ingesta de potasio. Sí, claro, no vamos a llevarlo a cantidades muy grandes, porque también sabemos que el exceso de potasio es inadecuado. Okay. Bueno, ahora daría la palabra a Axel Reyes. Bien. Pero buenas tardes, doctor. Primero que nada, muchas gracias por compartir esta información de su conferencia. La duda es que en la tabla en la que nos presentaba cómo afectaba el consumo de sal a las lipoproteínas, solo mencionaban la HDL y la LDL. Entonces, quiero saber si la VLDL no se ve afectada por el consumo de sal o por qué no lo mencionaron ahí. No, en general todo el perfil lipídico se ve afectado. Todas van a reducirse, pero mencionan esas porque son las que en fisiopatología se observan más como causantes del problema de la aterosclerosis. Por eso es que en ese metaanálisis hicieron más énfasis solamente en las HDL y en la LDL. Pero en general, todo el perfil lipídico se ve reducido cuando la sal disminuye. Sobre todo si la dieta se cumple, ¿no? Es decir, quitas la sal, pero también le quitas las grasas saturadas. Te olvidas un poco del chicharrón. Ok, bueno, ahora le cedemos el micrófono a Nelson Andrés. Sí, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Felicidades, doctor. Gracias por compartir su conocimiento. Mi pregunta es si hay algún modo de cuantificar o de darse cuenta si hay menciona que en los hipertensos ya no hay una bajada considerable de los milímetros de mercurio, pero hay una manera de cuantificar como hasta qué punto es esta reversibilidad, o sea, si se pueden revertir como los efectos de la estar en hipertenso, o sea, si la hipertensión se puede revertir en cierto punto. Bien, miren, todo depende de qué tanto tiempo tengan con la hipertensión. Esto sucede igual que con la diabetes. Cuando diagnostican un hipertenso, este hipertenso ya tiene 10, 15 años de hipertensión. 20 años de hipertensión, ya tiene daños en todos sus órganos blancos. Eso va a ser difícil de retardar. Pero si tomamos una persona joven que empieza con la hipertensión y lo tomamos a tiempo, todo puede recuperarse.
Se ha visto inclusive que los efectos del daño cardiovascular por tabaquismo al año se reducen al 50% y a los 2 años se reducen casi al 100% los efectos cardiovasculares del tabaquismo. No estoy hablando de los pulmonares, eso ya no va a tener para atrás en el tabaquismo, pero los efectos cardiovasculares sí, algunos sí van a verse bastante reducidos. Entonces todo depende de qué tiempo lleve de evolución la hipertensión arterial. El problema es el control de la presión arterial. Si ustedes vieron, dice que 1/3 de los que tienen ya diagnosticada la hipertensión no pueden controlar su presión. 1 de cada 3 no puede controlar su presión y mantenerla en 140/90. Eso quiere decir que de 3 hipertensos con tratamiento que les lleguen, va a llegar el descontrolado, el que no puede controlar su presión arterial. Y ese es el que va a tener los daños irreversibles. Los que logran, los que tienen poco tiempo de evolución con su hipertensión y siguen las guías que se les da, las pautas que se les dan los médicos, esos sí van a recuperar su función cardíaca normal. Muchas gracias. Ok, ahora pasamos a una pregunta en el chat. ¿Cómo medir la sal que consumimos? Eso es bien difícil. Eso es muy difícil. Muy difícil. Dijimos hace un momento, la carne que comemos contiene sodio. Los vegetales, todo contiene sodio. Eso sí se puede medir porque ya hay tablas en los libros de nutrición, ya dice cuánto sodio tiene un plátano, cuánto sodio tiene una taza de papa, todo lo miden en tazas, ¿no? Dice taza picada, cruda o cocida, eso sí se puede determinar, pero saber cuánto come de sodio una persona no se puede. Podemos entrar a ver su sodio, ¿no? ¿Qué va a pasar con la persona que come sodio? ¿Va a tener aumentada su sodio en el plasma? No, para eso está el sistema renina-angiotensina y todos los mecanismos que vimos que tienen que ver con la regulación de la presión arterial y que se modifican cuando se come sal. Si nosotros comemos mucha sal, nos da mucha sed, tomamos mucha agua y la concentración de sodio regresa a lo normal, aunque tengamos aumentado el volumen por la cantidad de agua que se quedó dentro del cuerpo. De ahí el beneficio de los diuréticos. Por eso la Organización Mundial de la Salud y todas las guías recomiendan como primer punto para el control de la hipertensión arterial es el estilo de vida, cambio de estilo de vida, alimentación, ejercicio. Después de eso, el primer fármaco sería un diurético débil, porque le va a reducir la cantidad de agua al volumen sanguíneo y de esa manera va a bajar la presión arterial. La gente es muy renuente al estilo de vida y por eso casi todos tienen que recurrir al tratamiento farmacológico. Si no, no llegarían a los consultorios. Si les dijeran, miren, el estilo de vida saludable les va a evitar eso, no irían al consultorio por hipertensión. El problema es que no pueden llevar esas recomendaciones y por eso es que hay la hipertensión. ¿Otra del chat? Bueno, doctor, primero, Liz Guzmán le quiere decir una magnífica charla y gracias por compartir esta información. Y luego tenemos una pregunta de Diego. Diego dice, ¿cuál es su opinión sobre las nuevas etiquetas que tienen algunos productos y la influencia que puede provocar en México? Bueno, miren, de principio la industria rechazó lo de las etiquetas, los octágonos. Yo creo que se refiere a los octágonos esos negros que le pusieron ahora. A mí me parece una iniciativa y está dentro del SHAKE, de lo que la propuesta SHAKE de la Oficina Panamericana de Salud, está dentro de esa propuesta. Es correcta. El problema es que la gente no tiene educación para la salud. Y eso hace que no comprendan cuál es la razón por la cual tienen que reducir el consumo de sal y las grasas. Ahora hay unas campañas muy buenas en la televisión en donde hablan que hay que controlar el peso, que hay que controlar la presión arterial, ir a ver al médico, y esa es la promoción para la salud, es el trabajo del médico. En la parte del periodo prepatogénico, es decir, antes de que la gente enferme, si le prevenimos, si le explicamos, si le educamos, si le hacemos entender las cosas,
entonces va a funcionar la campaña. Yo creo que si la gente lee los octágonos, porque están grandes, y de 1000 personas que compren el producto, si 100 lo piensan en lo que quiere decir la etiqueta, yo creo que se está avanzando. Se va a ir avanzando conforme la gente se vaya enterando de los beneficios de comer saludablemente. Ok, doctor. Hay otro comentario de Isaac Méndez. Dice, buenas tardes, doctor. Felicidades por su ponencia. Mi pregunta es, si reducimos completamente la sal de mesa en nuestra dieta, ¿no tendría repercusiones en la ingesta de yodo? Muchos alimentos de los que tomamos diariamente contienen yodo. Bueno, el problema es en las zonas donde es endémico el déficit de yodo. Al suprimir completamente la sal de mesa, sí tendríamos, algunas personas podrían tener problemas con su aporte de yodo para su formación de tiroxina. Pero por eso no se recomienda quitarlo por completo, se recomienda reducirlo, ¿no? Cuando mucho a 5 gramos por día de sal. Y eso nos llevaría a los 2.3 de sodio que quieren, ¿no? Entonces, tampoco es bueno ser tan drástico en no tomar la sal de mesa. Eso sí, yo considero que desde ese punto de vista que acaban de mencionar, es mejor la sal que venden con yodo que la del Himalaya que no tiene el yodo. Muchas gracias, doctor. Le cedemos el micrófono a Melanie Pérez. Buenas tardes, doctor. Mi duda sería con respecto a, además del consumo excesivo de sal, ¿cuál podría ser otra causa para que presentemos polidipsia? Bueno, existe la diabetes insípida. O sea que es una enfermedad en la cual no hay suficiente hormona antidiurética y el agua se pierde. Y entonces por ese motivo la gente puede tener polidipsia. La diabetes también es otra de las causas por las cuales podemos tener polidipsia. Son las que podríamos encontrar con mayor frecuencia en la consulta general. Ok, gracias. Doctor, acaba de llegar una pregunta al chat de parte de Jania Trujillo y nos comenta, doctor, buenas tardes, felicidades por su interesante ponencia y muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Tengo una duda. Como sabemos, la hipertensión arterial suele ser diagnosticada tras años de evolución. Entonces, en los casos de pacientes que ya presentan daño renal y se encuentran en un potencial riesgo de desarrollar insuficiencia renal, el aumento del consumo de potasio no es una muy buena opción, por lo que podríamos vernos obligados a implementar una terapia farmacológica o puede solucionarse aún con una terapia de 100% de cambios de estilo de vida. Bueno, sí, es obvio, mire, no debemos de perder de vista que el médico debe dar tratamientos individualizados. Esto quiere decir que cada persona es diferente de la otra y por lo tanto no podemos hacer una receta de cocina, ¿no? Es decir, a todos les vamos a dar esto. No es posible. Tenemos que ajustarlo de acuerdo a su contexto biológico, es decir, a las condiciones de su organismo. Si tiene un daño renal, pues sí, es obvio, no le vamos a recomendar ni tomar sal, ni tomar potasio. Entonces, hay que estudiar bien al paciente, identificarla, sus comorbilidades y entonces tomar una decisión terapéutica. Desde luego, el estilo de vida se acomoda para cualquier persona. Es lo mejor que pueden hacer para poder mantenerse sanos y saludables, pero no es tan fácil adoptar el estilo de vida, ¿no? Tenemos las tentaciones en todos lados. Tenemos la televisión ofreciéndonos. Y la internet que también nos venden todas las ideas de poder consumir y consumir y consumir. Eso hace difícil que el estilo de vida saludable se pueda adoptar. Es una lucha tremenda. Además, esto es familiar. Si una gente lleva un mal estilo de vida,
eso se lo va a transmitir a sus hijos. Y así va a ser familiar y generacional. Que los hábitos de estilo de vida no se transmitan. Pero si ustedes, todos ustedes que están escuchando esta plática, reflexionan y cuando tengan a su familia, a sus hijos, decidan que todos tienen que llevar un estilo de vida saludable, entonces van a tener los resultados. Eso es a lo que nos referíamos hace rato con que no hay suficiente educación para la salud. Si aún entre el gremio médico encontramos a gente que tiene hipertensión, que tiene obesidad, que fuma, sobre todo lo que fuma, que es algo atroz que un médico esté fumando, etcétera, y que no pueda controlar su peso, entonces, ¿cómo esperamos de la población general que ellos puedan llevar un estilo de vida saludable? Si el médico que lo va a atender no está en condiciones saludables o que no reflejan un estilo de vida saludable con su imagen. Por esto es importante que se difunda, que se dé a conocer todas estas medidas, ¿no? Ok, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de Abril Ortega. Dice, buenas tardes a todos. Mi pregunta es respecto a los sustitutos de sal a base de cloruro de potasio. ¿Por qué considera que no tienen tanto auge como los sustitutos de azúcar? De todas las personas hipertensas controladas que conozco, ninguna consume sustituto de sal. Ni siquiera conozco a algún cardiólogo que la recomiende como parte de tratamiento o ayuda a la disminución o eliminación del cloruro de sodio, incluso como parte del comentario sobre el consumo de potasio y la disminución de la presión arterial. Bueno, sí, es verdad que existen esos sustitutos. Tengo un amigo conocido que tiene con insuficiencia renal y entonces primero le dijeron que tenía que buscar sustitutos de sodio. Y sí, el nefrólogo sí le dijo que tenía que buscar un sustituto para la sal. La recomendación más grande y mejor y más saludable que hacen muchas personas es que dicen, póngale limón a los alimentos. Y con eso se va a modificar el sabor y se van a hacer adictos y además van a tomar vitamina C. Abril tiene razón, no hay mucha gente que tome sustitutos de sodio. En primer lugar, porque no es fácil encontrarlos en los súpers y en segundo lugar, porque no es el mismo sabor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor, por participar, por darse el tiempo de estar aquí con nosotros y compartirnos un poquito de su conocimiento. Bien. Muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer a ustedes por su atención, al comité de SCOP por haberme invitado y ya saben que siempre estoy a su disposición para apoyarlos en todas estas difusiones acerca de información valiosa. Los conocimientos no son míos, yo tuve que hacer una recuperación de la información de muchas fuentes para que los datos se refrescaran en mi mente. Me gusta hacer este tipo de presentaciones porque, aunque ya tiene tiempo que estoy manejando muchos datos, el leerlos de nuevo me lleva a encontrar defectos en lo que ya había dicho o mejorar lo que voy a decir en el futuro. Muchas gracias, entonces, y estoy a sus órdenes. Gracias. Agradecemos de igual forma la presencia de todos los asistentes, de los estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Guadalupe, de la Universidad de Oriente y, por supuesto, nuestros compañeros y amigos de la Universidad Veracruzana. Gracias. Les pedimos amablemente que, por favor, contesten el test de post-conferencia que se va a enviar al grupo de WhatsApp. Gracias. También mándenlo a mi WhatsApp, por favor. Sí, doctor. Eso hacemos llegar, doctor. Muchas gracias. Gracias.